de esta mañana lo he titulado Todo obra para bien. Hace 6 meses, un poquito más, empezó en China el surgimiento del coronavirus, que después se le llamó COVID-19, y que ha llegado a todo el mundo, poniendo en cuarentena prácticamente el mundo entero. Las grandes empresas, los grandes negocios, los grandes medios de comunicación como tren, transporte público, aviones, barcos, cruceros, todos esos medios de transporte han sido obstaculizados por el dispersamiento de esta pandemia, de este virus. Esto ha causado que miles y miles de personas, millones de personas sean infectadas, miles de personas, cientos de miles han muerto a causa del coronavirus. Y esto nos ha llegado hasta la puerta de nuestras casas, porque aún nuestra hermandad adventista, hermanos, han sido contagiados con este virus y lamentablemente algunos han muerto. Qué tristeza que tenemos que hablar en esta mañana y quizás hablar para algunos de los que han perdido sus seres queridos. ¿Cómo puede el título, el tema de esta mañana, ayudar a alguien que perdió su ser querido? ¿Cómo puede eso obrar para bien? La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y a veces esto es muy difícil de explicar. Pero quiero decirte, amigo, quiero decirte, hermano en Cristo, que Dios en su infinita sabiduría sabe tornar las crisis en oportunidades. Escucha bien, Dios puede tornar crisis en oportunidades. Y por eso en esta mañana yo te hablo y te digo, no te permitas que tus sentimientos, tus emociones te ganen. Pon tu vida en manos de Dios, porque en Dios todo obra para bien, y lo que pareció una pérdida, Dios lo puede tornar en una ganancia. Aunque no lo entiendas, aunque no lo entendamos, hermanos, las cosas que Dios permite, las cosas que Dios hace, al final todo obra para bien. Posiblemente en este momento tú digas, pastor, sí, pero no estás pasando lo que yo estoy pasando, no viviste lo que yo he vivido, no estuviste en el hospital interno, no se te ha muerto un ser querido a causa del coronavirus, pero de igual manera yo vengo en nombre de Dios a decirte en esta mañana que su palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo no estoy diciendo que yo lo entiendo completamente, porque también yo he estado en crisis, que muchas veces he preguntado por qué. Pero lo que la palabra dice, yo lo creo. Y te invito también a ti a creer el mensaje de esta mañana, que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vivía yo en el estado de Delaware cuando estaba en el proceso de adquirir mis documentos de residencia en los Estados Unidos. Había aplicado, en ese tiempo los procesos duraban un montón de tiempo, y en ese tiempo que yo esperaba me había mudado varias veces, y en aquel tiempo, hablando del año 2003, 2004, si tú te mudabas de migración, tenía que hacer para migración tenía que hacer un proceso para cambiar la dirección, que era un proceso largo, tedioso y que atrasaba el proceso. Ahora lo puedes hacer online y de inmediato está activada tu nueva dirección. Sin embargo, en aquel entonces había que llenar una forma, mandarla a migración, y eso tardaba un montón de tiempo hasta que hicieran el update, hasta que actualizaran esa información. Así que era costumbre que los que teníamos casos de inmigración, no solamente yo hacía eso, sino que muchas personas me lo recomendaron, alquiláramos un P.O. Box, una cajita de correo
en la oficina del post office, del correo. Allí, con esa cajita, tú podías pagarla durante el tiempo que estuviera tu proceso migratorio y todas las cartas concernientes a migración te llegaban allí y si tú te mudabas no había problema porque allí tenía tu buzón y te iba a llegar tu carta allá. Yo hice exactamente como me sugirieron y obtuve una cajita de correo y allí me llegaban mis cartas. Una que otras cartas me llegaban, yo iba de vez en cuando, como migración mandaba cartas de vez en cuando, no era un asunto que yo tenía que ir todos los días a buscar carta allí en el buzón, en el correo. Así que para no cansarle la historia, yo fui esta vez al correo y encontré la carta tanta esperada. Abrí mi buzón y allí estaba una carta de migración. Y cada vez que tú ves ese sellito, cada vez que ves esa cartita que llega del departamento de migración, te ponía nervioso y querías que fuera la cita, la oportunidad para ir y hacer mi cita de residencia. ¿Y qué creen ustedes? Sí, era la cita de la residencia. Y cuando yo abrí la carta, allí decía que era la cita de la residencia, de mi entrevista para yo obtener mis documentos. Y para una persona que estaba ilegal en este país, hermanos, eso es una gran noticia, es una gran oportunidad para entonces poder ser un residente legal. Y qué sorpresa, hermanos, me di. Cuando yo leí aquella carta, la cita ya había pasado. Yo había ido a buscar la carta muy tarde al buzón y era viernes y la cita fue el jueves. O sea, mi cita había sido el día de ayer. La entrevista había pasado y yo no había tenido la carta a tiempo y no había aparecido en la cita. ¿Qué significa eso? Decía una notita abajo de la carta que si usted no se presentaba a la cita de migración en la fecha acordada, el caso estaba perdido. Hermanos, me salieron sudores fríos y calientes y yo me volví blanco en ese momento, pálido, y yo me quería morir, quería que la tierra me tragara. Yo decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Cómo puede ser posible que por lo menos no fuera el lunes la cita? Porque había poco tiempo, pero podía llegar a la cita. La cita fue ayer, Señor, pero yo leía esa carta una y otra vez y me preguntaba, pero ¿cómo puede ser posible que esa cita fue ayer? No puede ser, Señor, ¿por qué no me inspiraste a que yo fuera a buscar esa carta el martes o el miércoles? ¿Cómo vine el viernes si la cita fue el jueves? Y yo estaba completamente desconcertado. Yo no sabía qué hacer hasta que se me ocurrió la idea de llamar a migración y quizás rogarles. Busqué el número de la oficina local en Filadelfia, donde estaba registrado mi caso y donde era mi entrevista. Llamé al número local, le dije la situación y le expliqué. Y la señora me dice, dime la fecha cuando te enviamos esa carta. Ella quiere entramparme diciéndome que esa carta fue enviada 1 o 2 semanas antes y que por lo tanto yo debí recibirla a tiempo y que si yo no aparecí en esa cita, me dijo ella, si tú no apareciste en la cita, entonces tu caso está negado, está caído y ya no hay manera de que puedas hacer algo. Hermano, curiosamente yo busco en la carta y no tenía fecha la carta. Por alguna razón, la secretaria que hizo la carta no puso fecha en la carta. Y ella me dice, sí debe haber una fecha ahí en la carta porque ninguna carta sale con fecha, sale sin fecha. Y entonces yo le dije, no hay fecha en la carta. Entonces ella me dice, pues entonces el sobre tiene un sello del correo que tiene una fecha. Dime la fecha que está en el sobre.
La señora estaba insistiendo para que de alguna manera dejarme fuera del caso. Hermanos, y yo busco el sobre, veo por fuera y habían puesto el sello en un plástico que trae el sobre para que se vea el interior de la carta adentro. Y la fecha no se veía y estaba borrosa y ahí no había fecha. Y yo le digo, no hay fecha tampoco en el sobre. Y la señora me dice, ven a la oficina con el sobre y con la carta, porque yo lo que tú estás diciendo no me convence, ven a la oficina. Me aparecí, hermano, como un rayo en esa oficina. Fui hasta el lugar, subí al lugar donde hacen la entrevista y allí me estaba esperando esta señora. Le presento el caso, la situación, le explico que yo fui la persona con que hablé con un agente de inmigración y me dijo que fuera allí a aquel lugar. Y la señora dice, déjame ver la carta porque tiene fecha. Y ella agarra la carta y mira y dice, no tiene fecha. Qué extraño. Dice, déjame ver el sobre, a ver la fecha del sobre. Le doy el sobre y entonces, hermanos, ella comienza a ver la fecha y ella se da cuenta que el sello lo habían puesto en el plástico. Y hermano, lo puso hasta en la luz, así para ver, porque ella estaba dispuesta a no permitir que yo tuviera mi entrevista. Me dice, espera un momento, voy a hablar con un supervisor. Y se va y duró un buen tiempo por allá, yo afuera nervioso, señor, por favor, maestro, que yo pueda salir de esta. Y viene la señora nuevamente y me dice, no sé qué pasó realmente, te vamos a dar otra cita. Espera la carta que te va a llegar. Yo me fui por lo menos con una pizca de esperanza. Hermanos, 10 meses después, exactamente, me llegó la carta con la cita. Mi cita ahora la agarré a tiempo el 4 de octubre del año 2004. Me tocó la cita en la oficina de migración. Llegué temprano, mi cita era a las 4 de la tarde, a las 2 de la tarde yo estaba allí, entregué mis papeles, me senté en la sala de espera. Hermano, le quiero contar que pasó las entrevistas de todas las personas que estaban allí sentados y mi nombre no lo habían llamado. Al final, todos los que estaban en la sala de espera se fueron y yo estaba allí sentado esperando por mi cita. Y se están cerrando ventanillas, se están cerrando todo y viene un agente de migración y dice, ¿y tú qué haces aquí? Y yo le digo, bueno, yo tengo mi entrevista hoy. ¿Tú tienes entrevista hoy? Sí, pero nosotros terminamos ya no hay más casos, no hay más entrevistas. Déjame ver tu carta. Le enseño la carta y él dice, precisamente tú tienes tu cita hoy. Y entonces yo le digo, ¿y entonces qué va a pasar conmigo? Y dice él, déjame averiguar qué pasó. Va y revisa quién es el que tenía mi entrevista, el agente que iba a hacer mi entrevista, y regresa y me dice, mira, el agente que iba a hacer tu entrevista se fue hace rato y él no le dijo a nadie de tu entrevista. Así que yo lo puedo hacer. Y yo le digo, pues claro, pues estoy yo aquí. Y entonces me dice, asómate aquí, pon tus huellas aquí. Y el hombre iba acelerado, rápido, porque era hora de irse y todavía tenía mi caso que resolver. Siéntate ahí. Y comenzó a hacerme algunas preguntas. Y hermanos, y quiero decirle que este señor me dice, tú tuviste una entrevista en enero. Y yo le dije, sí, pero hubo una situación que no se pudo dar la entrevista y ahora casi la pierdo nuevamente. Así que por la gracia de Dios estoy aquí nuevamente. Y él me dice, óyeme, te voy a decir algo para cerrar esta historia en esta mañana. Me dice, mira, si tú hubiese venido en enero a esa cita, te iba a tocar una residencia temporal, porque te dan una residencia temporal de prueba por 2 años. Pero ahora ha pasado el tiempo y tú ahora calificas para la residencia permanente. Así que no te va a tocar la temporal, sino la permanente.
Hermanos, ahí yo entendí que todo obra para bien, porque aquel dolor, aquella angustia, aquel tiempo de desesperación en que yo viví en aquel momento, se desvaneció y le di gloria a Dios, hermanos, porque solamente Él entendía el futuro y yo no lo entendía. Cuando iba a obtener una residencia temporal en enero, Dios me movió en octubre y me redujo todo ese proceso que tenía que hacer 2 años después y permitió que recibiera en el mismo año la residencia permanente. Hay caminos que nosotros no entendemos, como no lo entendía yo. Hay posibilidad de que haya algo en tu vida que tú no lo entiendas en esta mañana. ¿Por qué estás sufriendo tu matrimonio? ¿Por qué están sufriendo tus hijos? ¿Por qué hay conflicto en el hogar? ¿Por qué perdiste el trabajo? ¿Por qué murió un ser querido? Posiblemente no lo entiendas, pero Dios, que sabe el futuro, sabe que todo obra para bien. Quiero invitarte a la palabra de Dios en Segunda de Reyes, el capítulo 6, los versículos 24 en adelante. Allí hay una historia muy triste. Sucede que los sirios, el rey Ben-Hadad, rey de Siria, tenía conflicto con el reino de Israel. Israel estaba dividido en 2 reinos. Cuando las tribus se dividieron, 10 tribus se fueron al norte, que estaban en el norte, hicieron su reino, y la tribu de Judá hizo su reino en el sur de Israel. Así que Samaria era la capital del reino de Israel y hace frontera con Siria. Hasta hoy es así. El rey Ben-Hadad dice, quiero conquistar al reino de Israel. Así que va y hace un sitio a Samaria. Un sitio era que el rey venía con sus miles de soldados, siendo un rey más poderoso, el rey Ben-Hadad, dice, voy a acercar la ciudad amurallada de Samaria y voy a hacer un sitio. Un sitio podía durar 1 año, 2 años, 3 años, podía durar el tiempo indefinido, hermanos. Y el rey de Israel ahora tiene el problema que tiene al reino de Siria y al rey, ¿verdad?, con su ejército, que han rodeado la ciudad. No pueden salir, la agricultura está fuera de la ciudad, así que los recursos dentro de la ciudad son limitados. El pueblo de Israel, especialmente los que vivían en Samaria, estaban en crisis. El hambre comenzó a hacer su efecto dentro de la ciudad. Y entonces voy a leer algunos de los versículos en la palabra de Dios que nos dicen, hermano, qué estaba ocurriendo allí. En el capítulo 6, el versículo 25, dice que hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de ¿qué? Del sitio que el rey de Siria había puesto sobre Samaria. Dice, tanto que la cabeza de un asno se vendía la cabeza de un asno por 20 piezas de plata, y la 1/4 parte de un cap de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Usted notan lo que está sucediendo aquí. Lo que está sucediendo aquí es algo muy interesante. Es interesante porque Dios le había dado leyes en Levíticos al pueblo de Israel de no comer animales inmundos. El burro no se comía y mucho menos se comía el estiércol de paloma. Pero el hambre era tan grande que la cabeza, no era una pierna del burro, no, la cabeza las vendían por 50 piezas de plata. La hambruna había llegado, era terrible. Pero eso no queda ahí. Eso no queda ahí. En el verso 26 en adelante, dice que el rey de Israel estaba pasando por el muro y una mujer viene y le grita y dice, Señor rey, salva. Y el rey le dice, pero yo no tengo, ni siquiera el rey tiene comida. ¿De dónde te voy a salvar? ¿De dónde tengo yo provisión para ti? No hay provisión. Todo está en ruina, yo no tengo. Pero esta mujer tiene una insistencia y el rey le dice, ¿qué es lo que pasa contigo, mujer? Y dice el verso 28 que la mujer le dijo
al rey, mira, yo vivo con esta compañera, dice allí en el verso 28, y ayer nosotros dijimos, vamos a comernos a nuestros hijos. Nos comimos el mío primero, y hoy yo le digo a ella, dame tu hijo para que lo cocinemos, pero ella dice que no aparece, lo escondió, y ahora no aparece el niño y queremos comernos el niño de ella ahora. El rey rasgó su vestido. El rey quedó completamente pavorizado porque él sabía que la crisis era grande. Él sabía que una cabeza de asno se la estaban comiendo. Él sabía que la gente estaba comiéndose el estiércol de paloma, pero que la gente empezara a comerse a sus hijos, eso es algo terrible, más terrible posiblemente que lo que nosotros estamos viendo hoy. Se estaban comiendo a sus propios hijos y el rey dice, no puede ser. El rey realmente dice, yo quiero ver dónde está el profeta Eliseo que profetizó que esto iba a ocurrir. El rey comienza entonces a buscar a Eliseo. La historia dice que el rey dice, voy a matar a Eliseo, porque el rey está buscando la culpa en otra persona. A veces hay crisis que llegan a nuestra vida, que son parte de errores que nosotros cometemos. Hay crisis que llegan a nuestra vida, que son parte de decisiones que nosotros hacemos. Por favor, cuando llegue la crisis a tu vida, no culpe a Dios. Este rey estaba culpando a Dios porque Eliseo representaba a Dios. Dice, voy a quitar de Eliseo su cabeza porque Eliseo es el culpable de todo esto. Sin embargo, Eliseo dice que algo grande ha de acontecer. Eliseo en el capítulo 7, que continúa con la historia, el versículo 1, dice Eliseo, oí palabra de Jehová, así dice, mañana a estas horas, dice que el sía de flor de harina valdrá un ciclo y el sía de cebada valdrá un ciclo. Lo que Eliseo está diciendo, mañana, aunque ustedes no lo crean, habrá comida aquí tanta que ustedes no se lo pueden imaginar. Y entonces Eliseo le dice, pero un soldado del rey, un funcionario del rey dice, aunque se abran la ventana de los cielos, será eso posible. Y Eliseo le dice, va a ser posible, mas tú no lo verás, no lo va a ver. Así que al otro día, hermanos, en esa noche, quiero decir, vino un ruido al campamento asirio. Ellos pensaron que el ejército de Israel había rentado otros ejércitos para venir en contra de ellos. El campamento se alborotó y todos los sirios salieron huyendo, dejando toda una riqueza, comida, enseres, tiendas, espadas, armamento de guerra. Dejaron todo detrás y escaparon por su vida, porque Dios había hecho que ellos sintieran ese temor. Cuando de mañana unos leprosos que están fuera de la ciudad dicen, nosotros no nos dejan entrar en la ciudad porque somos leprosos, ni podemos irnos al campamento sirio porque es el campamento enemigo, pero no vamos a morir de hambre, ¿qué hacemos? Y entonces los leprosos, dice la historia, hermanos, fueron para el campamento de Sirio y dicen, vamos a decirle a los sirios que nos den de comer. Si nos matan, nos vamos a morir como quiera. Y si nos dan comida, pues ahí estamos salvos. Y terminando, hermanos, dice que los leprosos fueron y cuando fueron descubrieron que el campamento estaba vacío. Encontraron comida, comenzaron a comer. Hermanos, lo que era una crisis hace unas horas, ahora era una oportunidad. Tenían comida en abundancia y ellos comenzaron a comer y dijeron, pero nosotros estamos haciendo mal. ¿Por qué no vamos y avisamos a la ciudad? Fueron y avisaron a la ciudad. Es la palabra de Dios, hermanos, lo que dice. Que cuando avisaron a la ciudad, el rey mandó unos soldados a caballo, averiguaron lo que estaba ocurriendo y se dieron cuenta de que sí, el campamento sirio había huido, Dios lo había ahuyentado. Lo que era una crisis, ahora era una oportunidad. Y entonces el pueblo de Israel salió y encontró todo lo que ellos necesitaban, comida, ropa, espadas, todas las provisiones del botín que el pueblo sirio había dejado, todo estaba disponible para ellos. Ya no tenían que comerse unos con otros. Dios había abierto las ventanas y había dado la provisión que ellos necesitaban.
posiblemente te encuentres en este día en un momento de crisis. Satanás siempre quiere poner sitio en tu vida, en mi vida, en la vida nuestras, hermanos, y pone un cerco alrededor. Sus ángeles malos quieren que nosotros entremos en pánico, tengamos crisis y cada día vivamos renegando de Dios. Pero eso no es lo que nosotros debemos aceptar. Tenemos un Dios poderoso que ha dicho que al que ama a Dios, todas las cosas. ¿Cuántas? Todas las cosas. Y yo quisiera ponerlo ahí en un comentario que diga, todas las cosas ayudan para bien. Aunque tú estés sufriendo, aunque estés angustiado o angustiada, aunque las cosas no estén saliendo bien, yo quiero decirte que al que ama a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Que el Señor en esta mañana te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te dé la paz que necesita tu corazón, porque quiero decirte que aunque el pueblo de Israel estaba en crisis, Dios le abrió la oportunidad. Y quiero decirte que aunque en tu vida tú estés en crisis, Dios te abre una ventana en este día. Dilo, Señor, todo obra para bien, para mi vida, para mi familia, para la gente que me rodea. Al que cree, todas las cosas le ayudan a bien. Dios lo hizo con el pueblo de Israel y está dispuesto a hacerlo en tu vida. Si hay una crisis en tu vida, piensa, Dios trae una bendición. Dios trae una oportunidad y voy a aprovechar esa oportunidad. Que Dios te bendiga en esta mañana, en esta tarde. Que Dios te ayude y que entienda que todo obra para bien. Es la promesa del Señor y es lo que Dios te dice a ti en esta mañana. Te dice en este día, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios lo va a hacer en tu vida porque todo obra para bien. Dios te bendiga, hermano.